En 1914, los soldados de las armadas alemanas y británicas creían que su guerra sería una gran confrontación de barcos enormes. Pero en toda la guerra hubo solo un enfrentamiento naval. El resto de la guerra naval fue muy distinto de lo que se esperaba. Fue una guerra dominada por una nueva arma, el submarino. Los submarinos eran horribles, muy pequeños y muy vulnerables. Fue una guerra de bloqueos y hundimientos a gran escala, y que antes de la victoria final fue fuente de desengaños y desastres. Sobre todo fue una guerra de innovación y avances tecnológicos sorprendentes, desde los cielos hasta la profundidad de los océanos. Y ahora, por primera vez, podemos verla tal como ocurrió, en color. Primera Guerra Mundial en color. Asesinos en el mar. Desde la batalla de Trafalgar, la Armada británica había dominado los mares. Las exhibiciones de antes de la guerra, como la revista de Speedhead, servían para mostrar su poder. Recuerdo que asistí a la revista de Speedhead y el puerto estaba lleno de barcos de todas clases. Era una maravilla. Nosotros éramos niños y estábamos muy emocionados. Miraras donde miraras, solo había chaquetas azules. Se veían marineros por todas partes. Éramos un país naval en esa época. Gran Bretaña era una isla pequeña que dependía del comercio, y para mantener las rutas comerciales abiertas y seguras necesitaba controlar el mar. Pero en la década anterior a la Primera Guerra Mundial, la supremacía naval británica se enfrentaba con otro desafío. Desde que se había convertido en emperador de Alemania en 1888, el Kaiser Guillermo II estaba decidido a construir un imperio de ultramar para competir con otras naciones europeas. Para lograr su imperio tenía que crear una armada. Las ambiciones del Kaiser y la decisión de Gran Bretaña de mantener la supremacía en el mar llevaron a una carrera armamentística naval muy costosa. La base de esa carrera era un nuevo tipo de nave de guerra diseñada por los británicos, construida por primera vez en 1905. El acorazado. Eran barcos enormes y superaban en armamento a todas las naves anteriores. El acorazado introducía dos cambios fundamentales en la tecnología de los barcos de guerra. Primero, sustituía el armamento principal de 4 cañones por un armamento de 8 o 10 cañones. Y en segundo lugar, introdujo poco a poco los motores de turbinas de gran potencia y aumentó la velocidad de la flota. Eso representaba un salto interestelar en las capacidades del barco, y durante 8 años se sostuvo una carrera contrarreloj para construir barcos cada vez más grandes y más potentes para competir. El almirante Lord Fisher, inventor del acorazado, decía que ante él todas las demás naves perdían importancia. Lo único que importa es el número de acorazados. No importa quién quiera combatir con un acorazado. El acorazado se los traga enteros. Es como un armadillo ante una hormiga. El armadillo saca la lengua y lame las hormigas. Cuando se declaró la guerra en agosto de 1914, Alemania había construido 13 acorazados contra los 21 de Gran Bretaña. Los marinos de ambos bandos estaban deseando poner a prueba sus nuevas armas. Hay un gran entusiasmo y llegan reclutas cada día. Ojalá la flota alemana salga al mar. La borraríamos del mapa en 2 minutos. Fred Bundy era un cadete de 15 años cuando estalló la guerra.
Yo sabía que el Kaiser era alguien con quien no debía tratarme y que si tenía ocasión de dispararle, le dispararía si tenía ocasión, vaya. En cuanto pudo, Fred Bundy se alistó a tiempo completo. Me pareció maravilloso. En la trinchera, por ejemplo, tenía que saltar para que me llenaran de plomo y esas cosas. Y si podía alistarme en la armada, los barcos siempre han sido mi sueño. Los alemanes también estaban igual de emocionados. En 1914 el marinero Richard Stumpf esperaba con el resto de la flota alemana de alta mar. La alegría y la emoción no tenían límites y duraron hasta entrada la noche. Lo que tanto habíamos esperado y temido se había hecho realidad. Habíamos construido una armada para luchar contra esos ingleses falsos y traidores. Pero el coste y el prestigio de los acorazados tuvieron un efecto sorprendente. Nadie podía permitirse perder uno. El almirante John Jellicoe, comandante de la gran flota, anclada en la base de Scapa Flow, no quería ni dejarlo salir del puerto. Si hay probabilidades de destruir barcos pesados del enemigo, está muy bien correr ciertos riesgos, pero a no ser que las probabilidades sean bastante altas, no creo que debamos correr ese tipo de riesgos. Su miedo principal era que si sacaba esa flota de combate tan carísima al mar y perdía una batalla, es posible que, tal como él decía, perdiera la guerra en una tarde. Así que teníamos dos flotas ancladas en los puertos, en sus cuarteles generales y bases oponiéndose mutuamente, y que, en cierto modo, estaban en punto muerto porque ni siquiera se hacían a la mar. Tuvieron tanto cuidado que hasta al cabo de 2 años de guerra, las flotas de ambos bandos no se enfrentaron en una batalla de verdad. Mientras los acorazados se quedaban en el puerto, el resto de la Armada Británica se dedicó a matar de hambre a Alemania organizando un bloqueo y cortándoles el comercio con el mundo exterior. Dado que tenían una flota mucho más grande de cruceros y destructores, los británicos pronto se hicieron con el control del Mar del Norte y consiguieron interceptar todos los barcos mercantes de los países neutrales que se dirigían a puertos alemanes. Los británicos sencillamente anclaban el barco neutral en uno de sus puertos y compraban el cargamento para su propio uso. Los neutrales no se disgustaban demasiado. Se reducía el tiempo de viaje, volvían antes a casa y les pagaban todo el cargamento. Nadie se lo tomaba mal, solo los alemanes. Los marineros alemanes tenían que conformarse con ver cómo la superioridad naval permitía a Gran Bretaña habituallarse para la guerra, mientras su país tenía que sufrir. Cuando veíamos la cantidad de barcos que llegaban a Gran Bretaña, cuando veíamos cómo se esforzaba el enemigo en importar desde todos los puntos del planeta los materiales que alimentaban sus energías para luchar contra nosotros, es como si viéramos nuestra sentencia. Pero llegó un arma que revolucionó la guerra naval, el submarino o subbarco, como lo llamaban los alemanes. Cuando empezó la guerra, la Armada Británica tenía más submarinos que Alemania. La vida a bordo de un submarino era muy distinta que en un gran barco de guerra. Para mí era claustrofóbico, como se diga. No me gustaba. Me gustaba estar en un sitio de donde pudiera salir. No me gustaba estar encerrado y los submarinos eran horribles, muy pequeños y muy vulnerables. Todos eran voluntarios. Se ganaba un chelín extra cada día. Y no había muchos submarinos, así que tampoco querían muchos voluntarios. Pero más adelante sí hubo más y había que llenarlos. A 1 o 2 no les gustó demasiado, pero tenían que ir. Y cuando los veías después estaban encantados. En los submarinos van todos a una, ¿me entiendes? Aunque tú seas el teniente y yo el fogonero, los dos tenemos que colaborar porque si te dan, tienes que saber lo que se ve en un submarino. Los británicos usaban los submarinos para patrullas de apoyo de la flota de superficie. Los submarinos alemanes tenían un propósito completamente distinto. Se convirtieron en cazadores solitarios y dieron a Alemania la única arma naval realmente eficaz de toda la guerra.
Los submarinos se quedaban en la superficie casi todo el tiempo que pasaban solos en el océano, ofreciendo momentos de paz y tranquilidad. Después de una cena excelente con pescado fresco ofrecido por nuestros amigos pescadores, nos gustaba subirnos a la torre para disfrutar de la brisa del norte, de la tarde y de un cigarrillo. Los tonos grises y violetas sustituían el brillo de la puesta de sol, pero la luz duraba un poco más. Bajo el agua, cuando el submarino iba en busca de su presa, la vida era muy diferente. La atmósfera bajo el agua era algo indescriptible. Un golpe tremendo de calor me echó hacia atrás. El termómetro marcaba casi 45 grados. Los hombres estaban sobre los motores con la mínima ropa posible. Y sus caras agotadas y tensas, sucias de gasolina y de grasa, parecían calaveras. En septiembre de 1914, esta nueva amenaza submarina mostró su potencial de destrucción. 3 naves de combate británicas un poco anticuadas, el Aboukir, el Hawk y el Cressy, fueron hundidas en un solo día por un submarino alemán. Un guardiamarina británico escribió a su casa contando cómo sobrevivió. Querida abuela, he vivido algo muy emocionante. Nos ha despertado un choque tremendo y todo el barco ha temblado. El Aboukir se hundió de repente y nos dejamos caer por la borda hasta el agua. Nadé hasta el Hawk y estaba subiendo a bordo cuando también lo atacaron y se hundió en 3 minutos. Entonces nadé hasta el Cressy y allí me dieron una taza de chocolate, pero cuando la terminaba lo hundieron también. Volví a saltar y me recogieron cuando llevaba 3 horas en el agua. Otros 1.400 marinos perdieron la vida. El submarino conseguía acercarse a su objetivo sin ser visto. Pero cuando se trataba de mercantes, el factor sorpresa pasaba de ser una cualidad única a convertirse en un problema legal y diplomático. Según las leyes internacionales, un barco de guerra atacante de cualquier bando debía dar señales de aviso a los mercantes para que se detuvieran, abordarlos e inspeccionar el cargamento. Si el cargamento resultaba ser una ayuda para el enemigo, el atacante estaba obligado a dejar que la tripulación mercante abandonara el barco sana y salva. Solo entonces podían hundirlo. Naturalmente, detener a los barcos y seguir todo el procedimiento robaba a los submarinos todas las ventajas que tenían al atacar barcos mercantes. Era un arma traicionera, un arma indigna de los británicos, como dijo un comentarista británico. Los comandantes de submarinos, frustrados, empezaron a saltarse las reglas, hundiendo barcos mercantes sin previo aviso, pero alegando que sus objetivos transportaban munición o incluso que eran los británicos quienes los hundían y no ellos. La propaganda alemana intentó convencer al mundo que seguían respetando la ley y que incluso remolcaban barcos mercantes hasta un puerto seguro. A principios de 1915, la farsa se acabó. El Kaiser y sus comandantes decidieron dar carta blanca a los submarinos. La guerra en las trincheras del frente occidental estaba en punto muerto. Los alemanes no lograban ningún avance contra los británicos y franceses en tierra. La única forma de avanzar era cortarle a Gran Bretaña las rutas comerciales que le daban la vida. El 22 de febrero, Alemania declaró la guerra submarina sin restricciones. Los submarinos abrirían fuego sin previo aviso contra los barcos mercantes que se dirigieran a puertos aliados. La guerra submarina sin restricciones era como un último recurso. Se decían, intentémoslo, a lo mejor funciona. Hay una cierta desesperación. Creo que la Armada alemana pensaba que no estaban consiguiendo lo que pensaban que conseguirían. No estaban luchando con acorazados, pero pensaban que si no hacían algo, los soldados del frente occidental dirían, ¿para qué estamos luchando y muriendo cuando la Armada no hace nada? Para las tripulaciones de los submarinos fue un alivio y una celebración. Por fin ha llegado. Se ha declarado la guerra submarina sin restricciones. Nos hemos librado de un peso que hemos cargado desde el día que estalló la guerra. En 3 meses, los submarinos hundieron 115 barcos. Pero entonces un submarino llegó demasiado lejos.
El 7 de mayo de 1915, el crucero de la línea Cunard, el Lusitania, zarpó hacia Gran Bretaña desde los Estados Unidos. Alice Drury, niñera de una familia norteamericana, cuidaba a su bebé cuando llegó el impacto del primer torpedo alemán. Cogí el Moisés con el niño dentro. Stuart también estaba en la cabina y gritaba: «No quiero ahogarme, no quiero ahogarme». Y me acerqué a él y le dije: «Agárrate a mí, pase lo que pase». La otra niñera me preguntó: «¿Y yo qué hago?». Y yo dije: «Cuida del niño». No les volví a ver jamás, ni a ella ni a Bunny. Más de 1.200 personas se ahogaron en el Lusitania. Les dio a los británicos una auténtica ventaja que explotaron muy eficazmente. La propaganda británica en la guerra era una de sus principales armas, y el objetivo principal era la opinión pública en los Estados Unidos. El Lusitania fue un regalo del cielo para los británicos. Es lo más estúpido que podían haber hecho los alemanes. El hundimiento del Lusitania demuestra un desprecio por las opiniones del mundo en general y de este país en particular, que solo se comprende suponiendo que la sed de sangre ha vencido a la razón. La indignación recayó en gran parte en el propio Kaiser. Fue una crueldad. No debería haber ocurrido. Si hubiera sido un buen hombre,